Hello, my friends, chicos, chicas, estamos aquí en un video más. Estamos en el reto de limón con cáscara. Estamos con nuestro camarógrafo, el señor Luchino Díaz. ¿Cómo prefieren? Aunque no les puedo preguntar, no porque no me responderían. Pero creo que el limón vamos a coger y lo vamos. ¿En cuánto le partimos? ¿Cómo así? Ahí sí decide tú. Comer gas sería demasiado brillante. Muy asqueroso, más que humillante. Sí, brillante. ¿Qué hacemos? Partámosle en 4 o en 2. Entonces, venga, acerca el pinche limón. Bueno, aquí verán que este es el limoncito. No está totalmente verde porque si nos estaría muriendo después con la boca. Y pues este limón, ya ven el porte que es grande, es el porte de la cabeza de Chris. Ahí está. Qué cagada, es más grande que tu cabeza. Espérate, ahí debe el porte de tu cabeza, ve. Ya. Bueno, pero como ven, este limón que es el porte de la cabeza de Chris. Chris tiene 2 cabezas. Espérate. Ya, bueno, este limón lo vamos a partir en 4, ¿no? O en 2. En 2, en 2. Entonces que, espérenos unos 5 segundos y volvemos. No te voy a dar agua porque soy un maldito fucking pinche p***. Bueno, ahora sí, déjeme escuchar mi música. Mientras Chris sufre, porque no quiere escuchar las babosadas que él dice. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. Empieza con el sufrimiento. No, sí. Sí, que fuera bien amarillo la cáscara es dulce, ¿sabías? Sí, pero está bien. Sí, está rico. Qué cagada, oye. Oigan, mientras Chris sufre, les tendré que decir que saben que que el celular de Chris graba mejor que esta pinche cámara de aquí. Esta cámara de aquí es Samsung y graba mal, pero igualmente sé que es una cámara la cual no me deja tomarme fotos. Chingate cámara. Bueno, pero es cámara, ¿no? Y la cámara tiene más la lupa diseñada para tomar fotos. Sufre, Chris, sufre. Ese técnico está. No mucho. No mucho. No llores, pero no llores. Vamos, indica tu cara al público. Vamos, Chris. Vamos. No lo acerques tanto. Vamos, ¿qué? No acerques tanto. Vamos. A ver, cómetelo. A ver, muérdete el labio. Estoy en el labio lastimado. Yo también estaba con el labio lastimado. Pero sí, chicos, seguimos con los sufrimientos de Chris. Casi toda la vista visual en mi pinche suelo. Chris, ahora estás verde. ¿Qué te pasó, Chris? ¿Qué te pasó? Me convertí en un limón. Chris, no te conviertes de joven. Bueno, Chris, ahora sí, tendrás que seguir con tu sufrimiento. Haz que todo tu público te vea. No me acerques mucho a la cámara, cabrón. ¿Sabes? Este video también me tienes que enviar para subir a mi canal. Mi canal está hecho, ve. No subo videos hace años, ve. Pues tampoco. Todo. Come todo, Chris, vamos, Chris, apúrate Todo. que... Sí, todo, Chris. Todo Sí, todo. en un tascón. Sí, todo. Cumple el reto. Todo en un tascón. Todo un castor. En un castón. Vamos, Chris, vamos con todo. Es una cara de pública, Chris. Vamos. Muerde, tienes que tragar. Estoy mordiendo que no lo escucho. No se te nota, pues. Como que ese limón no está muy fuerte, ¿no? Ay, sí, claro. La mejor forma de amagar, ¿no? Porque el limón está muy fuerte, ahora te comes la otra mitad de un golpe. No, ¿qué crees que es tan tonto para comerse la mitad de tu golpe? Cómete, Chris, vamos, Chris, con todo. Y pues, este ha sido el reto de... ¿Y por qué estoy viendo yo? ¿Y por qué estamos acabando eso? No me acabo eso.
Bueno, pues has cumplido el reto, ¿no? De comer limón con cáscara. Pero- Nunca especificaste. Pero iba a decir un limón, pero... Lo viste en Facebook. Bueno, chicos, pues aquí hemos vuelto con Chris. Bueno, Chris. No, no me acerques tanto a la cámara que tengo camarofobia. Ah, ya. Camarofobia. ¿Qué cagada es eso? No sé, me lo acabo de Yo en cambio, yo en cambio soy aracnofóbico. Vamos, Chris. Es Gra- aracnofóbico. dando mordiscones grandes, Chris. Más grande que eso, carajo. Ve, eres aracnofóbico. Yo sí. O sea, que le tienes miedo al hombre araña. Hasta esta cosita. ¿Qué es esto? ¿Una araña? Tienes miedo al hombre araña. También. ¿Por qué piensas que no me gusta la película del hombre araña? Así todavía no. Vamos, Chris. Vamos con todo. La cosa es que no lloraste. Si que no lloras no hay video. Pero yo no hay video. Está muy agrio. ¿Qué pasó? Y te tienes que comer con todo y pepas. Garganta te está riendo. ¿Y cuál piensas que...? ¿Qué quieres que haga? Cabrón. Si fuera limón con sal. Solo con sal sin cáscara. Ya me hubiera todo. Yo también. A lo menos que hubiera sido este limoncito. Algo así. Aquí está el limoncito. Apura, Chris, vamos, Chris. Si se puede, Chris, come todo el limón, Chris. Con todo, Chris. Que te calles, que me pones más nervioso. Vamos, Chris, Chris, vamos. Vamos, Chris, Chris. No me pasa. No. Poner... Chris, vamos, apúrate. Chris, come, Chris, apúrate, Chris. Cabrón, mi suelo está mojado. Apura, Chris, cómete. Cómete todo. Métete todo. Qué chingada, ve. Te metiste todo. Ay, ay. Ay, ¿cómo se siente Chris? Dicen que se siente igual malo un negro, ¿no? Un negro magnífico de esas que no tiene muy... Es que si que no decía eso te ibas a reír y que no te rías te ibas a llorar. Y esto es rojo, Chris, vamos, Chris. Por el negro mandingo. Qué cagada, Chris. Ay, estuvo rico, estuvo rico. Este está bien, ve. Mira, me cogió, se arrodilló frente de mí, me bajó el pantalón y es que quería ver qué color de mi boxer sabía. Bueno, chicos, y aquí Chris va a hacer su gran despedida. Nos vemos en el... Ah. Fue realmente apoteósicamente sucio. Como yo digo. Estuvo rico. Eso está bien, ve. Qué asco, ve. Nos vemos en el próximo video. Chao. Vamos. Ya, espérate, ahí. ¿Estás grabando? Sí, está grabando. Oh. Esta es la cocina. ¿Estás grabando? Sí. Ya, así nomás, ¿no? Sí. Uy, más. Ay, no sé qué más. Deja. Tengo la tentación. ¿Qué quieres que me esté contando? No, qué asco.